alquilamos un jet privado que son $100.000. Ya el piolín mirándome fijo, tenía 5 piolines ahí por todos lados mirándome. Empezamos. Me gané la lotería y no estoy diciendo nada. Eso es imposible porque tienes que salir y decirlo. O sea, Sí, es verdad. Si vamos a hablar de barrios, yo diría Tribeca. O quiero comprarme El piano ya dijimos que era una mala inversión. Vale, Sí. No lo puedes ni meter en el piso y no tocas el piano, o sea. $6.000, $7.000, ¿qué es? Nada. Nada. Chatarra. Nada. Ahí van los dos. Pelea, ¿no? Pues venga, un aplauso para Candela. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José. ¿Listo? Cuando tú me digas empezamos, José. Ya empezamos ya. Esa es mi cámara. Bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Nueva York. Hoy tenemos con nosotros a Candela, Siri, que viene a decirle hola. Bienvenida, Hola, Candela. Hola, Candela. Hola, Candela. Bueno, No, no, mucha emoción. no, demasiada emoción. Sí, bueno, ¿qué? No, sí, bien. Por presentarla como corresponde, hoy tenemos a Candela Otamendi, diseñadora de arquitectura argentina, viviendo en Estados Unidos desde hace 7 años, y Candela trabaja en un estudio boutique de arquitectura en Manhattan y está enfocado a la remodelación de interior de casas de lujo en el Upper East Side, Upper West y sobre todo en los Hamptons también. Así es. Sí. Bienvenida, Candela. Muchas gracias por tenerme. Bueno, José, cuéntanos, ¿qué vamos a hablar hoy con Candela? ¿Qué nos va a contar así interesante? Me preguntas a mí, habrá que preguntarse a Candela, ¿no? Candela no sabe dónde se ha metido. No, nada, a ver, vamos a hablar un poco de mi trabajo, mi vida. Candela pensaba Mis que no habían secretos. cámaras, que no había micrófono. No, me pusieron un micrófono muy cerca y yo ahora estoy intimidada. Bueno, Candela vive en Nueva York desde hace 7 años. Estados Unidos. Hace Vale, 7 años. exacto, justo, en Estados Unidos. Has estado en Filadelfia, has estado en Orlando, Orlando. Washington, D.C. y ahora Nueva York. Sí. Perfecto. Llegaste con una visa de trabajo a Filadelfia. Ajá, sí, visa la J1, que es una de intercambio de trabajo, pero es temporal. O sea, venís por 1 año y medio, 2 máximo, y luego tenés que volverte. Y no hay forma de extenderla ni nada. Sí, con esa empecé. Vale. Hay que decir que Candela es la mamá de Leo. Que no ¿Qué lo es? está enfocando ninguna cámara, Bueno, ¿no? ahora mismo Luego os lo enseñamos a Leo. ahora mismo se está comiendo un hueso del suelo, pero De Siri. Y Siri lo está mirando amenazadoramente. Leo es el amigo de Siri de Kira y está por aquí comiendo un huesecillo. Sí, sí. Bueno, tú trabajas en el mundo de la arquitectura, ¿no? Ajá, sí. Vale. ¿Y qué nos cuentas de ese mundo? ¿Cómo empezaste a trabajar en arquitectura o cómo empezaste a trabajar en un estudio de arquitectura? A ver, yo estudié en Argentina. Empecé en Argentina hace 10 años. Empecé trabajando ahí. Bueno, la economía de Argentina no está muy bien desde hace bastante, ahora está peor. Entonces decidí no trabajar más en Argentina y empecé a trabajar en Estados Unidos, en España. Trabajaba por una empresa que hacíamos parques de diversiones en China. Wow. O sea, la empresa sigue estando, pero trabajé muchos años ahí, como yendo y viniendo entre Estados Unidos, España, desde Argentina también. Y luego decidí que me quería mudar a Estados Unidos definitivo y empecé a investigar cómo hacerlo. Y ahí fue cuando surgió la visa J1, que me permitía venir 2 años, trabajar, ver cómo era vivir acá y ver qué oportunidades me ofrecía hacer eso. Y eso es lo que hice. Me busqué un trabajo por mi cuenta, sin conocer a nadie. O sea, estaba abierta a muchos lugares. Y me aplicaba a Nueva York, Nueva Jersey, California. ¿Y viniste sola a Sola. Estados Unidos? Sí. Ahí Y esto estamos hablando con 20 y tantos años, una Ahí chica que tenía decide... 28, casi 29, sí. Es una decisión bastante valiente, ¿eh? Bueno, ya había vivido en Florida mucho tiempo. Ajá. O sea, no mucho tiempo. Muchas veces había venido por 3 meses, venía. Nunca estuve más de 3 meses seguidos. Entonces ahora decidí, había estado antes en Washington, D.C., había visto un poco el noreste, que está mucho mejor que Florida, me gustaba mucho más en cuanto a oportunidades y arquitectura. Y ahí empecé a aplicar. Apliqué a 1000 lugares, tuve 1000 entrevistas. Me dijeron que sí en Filadelfia y me vine sin conocer para a adelante. nadie, sin nada, ¿sí? ¿Y cómo fue el primer contacto cuando te vienes aquí que dices, bueno, esto ya es de verdad, no son 3 meses?
Bueno, no, pasaste? a ver, a mí me fue muy fácil conocer gente y me integré, la verdad, bastante fácil. En Filadelfia, tengo muchos amigos, todavía sigo siendo amigos de ellos. Conseguí casa bastante fácil, los del trabajo me ayudaron, o sea, fue bastante... Fácil. Fue mejor que haber venido directamente a Nueva York, eso seguro. Fue como un... Nueva York hubiese sido mucho más difícil, porque venir de una sin conocer y sin tener un trabajo que pague muy bien al principio, Filadelfia estuvo muy bien para eso. Qué La guay, verdad que que estás sí. aquí. ¿Estás ahí de espía de los perros? Estoy Están grabando acos- a Leo y a Siri. Se están acosando por planchando. el hueso. Vale, luego se te acabó la J1 Se me ahogó la J1 y empezaste a hacer un máster. y ahí se me ocurrió la idea de hacer un máster para poder revalidar mi título de Argentina, poder ser arquitecta acá y poder tener más oportunidades, la verdad. Porque acá en Estados Unidos, sin un máster o sin un título de una universidad más o menos conocida, es difícil conseguir. Y eso lo hiciste en trabajo. Orlando, ¿no? Empecé a investigar dónde podía ir: Columbia, muy caro, Harvard, MIT. Intocable. Penn, no, eran todos muy caros y no me iba a servir para lo que quería yo, que era realmente tener un título, validar el título y aprender un poco más y conocer un poco más de gente, pero era más que nada para poder tener el título. Y Vale. lo hice, sí, en Orlando, en UF, que tiene base en Gainesville, pero tenían un curso en Orlando de 1 año y medio, casi 2, y eso es lo que hice. Vale, y terminaste, bueno, y antes de terminar el máster, te viniste a Nueva York, Claro, con la Pandemia. pandemia, por suerte. Por suerte. por suerte. ¿Ves? Es que la pandemia trajo cosas muy, muy malas, pero luego también, en paralelo, también hay muchas dio Sí. muchas oportunidades. Sí, ya estaba en ese momento, estaba de novio con Quique, que sigo estando con Quique. Quique vino a Nueva York hace como 10 años ya. Él vivía en Nueva York, no había forma de que no vivía en Nueva York, entonces teníamos un plan de que yo me iba a mudar acá en algún momento. Y como a los 6 meses de haber empezado el máster, fue toda la pandemia, todo pasó a ser remote, entonces me pude mudar acá y seguir con mi máster y todo como tenía pensado, pero bueno, ya me mudé acá. Bueno, no lo hemos contado, pero Candela es vecina nuestra. Vivían en el edificio de enfrente y ahora viven en el edificio de al lado. Nos conocimos saliendo a pasear a los perros. Por los perros. Conocimos a Quique, justo aquí abajo de casa, que nos escuchó hablar español con Edu. Además, Ah, sí, son con él. sí, estábamos con Edu, nos escuchó hablar español y nos preguntó, dice, pero además, claro, era como españoles de España. Y creo que al poquito empezamos no sé cuándo, al poco después te conocimos a ti, no sé exactamente cuándo fue, o si quedamos, o... No recuerdo muy bien. O sea, Leo lo tenemos desde enero del 2021, así que ahí de verdad. Sí, nosotros nos conocimos ahí. muy cerca. Sí, sí. Y bueno, eso es como nos conocemos nosotros. Y bueno, entonces Candela ya se mudó aquí, estaba estudiando, acabando de hacer el máster. Y ahí estaba con visa de estudiante. O sea, Y la al- visa de estudiante lo bueno es que te permite trabajar, te permite hacer más cosas que la J1 por más tiempo, con sus restricciones, con todas sus cosas. Bueno, todo tiene muchas restricciones y muchas limitaciones. También te abre muchas puertas porque tenés una universidad que te avala y que te ayuda a conseguir trabajos, a conseguir... Como si yo estuviese viviendo en Orlando, la verdad que si hubiese podido conseguir trabajo en la oficina que quisiese, las grandes, de lo que sea. Pero como estaba acá, estaba un poco más limitada porque si bien me ayudaron mis profesores que tenían contactos acá a ver si me conseguían entrevistas y cosas así, al final terminé, como era medio de la pandemia, tampoco me costó un poco conseguir, pero trabajo había y en plena pandemia estaba trabajando en un estudio acá ya a los meses de mudarme. O sea, fue bastante simple conseguir. Nueva York, es que sí, otra cosa no, pero edificios, dinero, lujo, Sí. tiene por donde mires. Trabajo hay mucho, la verdad que sí. O sea, ¿Verdad? la arquitectura no es algo que esté tan bien pago como el tema de finanzas. Eso sí. ¿O de o sea, leyes? O leyes en todo Estados Unidos, creo. Pero acá, o sea, no está muy bien pago, pero hay mucho trabajo, eso sí. No falta. Entonces, Vale, mientras que hacías el máster, estuviste también de becaria en algún... que sí, otro sitio, ¿no? el primero que conseguí fue uno de becaria, que sería mientras estaba haciendo el máster. Aunque yo ya tenía experiencia de Filadelfia y todo eso, era becaria porque estaba estudiando y porque estaba haciendo el máster acá, entonces tampoco podía decir que tenía... O sea, los estadounidenses cuentan la experiencia que tenés por lo que hayas trabajado acá en Estados Unidos. Lo que hayas hecho fuera no lo tienen en cuenta. No, les da un poco igual. Entonces, bueno, conseguí esto en plena pandemia bastante bien estaba, porque no había... O sea, era difícil.
conseguir. Oye, Leo, la mesa no se come, ¿eh? Te estás confundiendo. Leo. Eso no es el hueso. Muy bien, así el hueso. El Uy, hueso. no sé, estar apuñalando. Y bueno, mi primera experiencia fue haciendo el máster, trabajando a la vez. Aprendí mucho de los códigos de Nueva York, el Building Department, cómo se hace que los planos sean aprobados y que cualquier cosa que quieras hacer tiene que pasar por un montón de diferentes entidades que te tienen que aprobar las cosas. Bueno, el proceso que es bastante complicado porque hay mucho edificio histórico, mucha cosa que no se puede tocar, muchas reglas, que Claro. hay que seguir muchos pasos. Porque tú, dentro del estudio boutique de arquitectura, que tu rol es más el de diseñadora de distribución de estancias, o ¿cuál sería el...? El que estoy ahora. Sí. No, hago un poco de todo, soy multiuso. Siempre, en los estudios chiquitos pasa siempre eso, que sos multitasking, sí, de todo. Desde investigar eso, cómo hacer para que aprueben un plano de un edificio que tiene protección histórica, a hacer el diseño interior de ese edificio, a hacer planos de demolición y concretar con todas las diferentes partes que tienen que estar envueltas en eso, el ingeniero, el que va a hacer el aire acondicionado, el que va a hacer la estructura, el que va a hacer... O sea, todos los edificios, por ejemplo, de antes de los 70, tienen un componente, o sea, es muy probable que tengan un componente en las paredes que tiene asbestos, que es algo cancerígeno, por ejemplo. Eso es como lo que hay en España, que era así como amarillo. ¿Cómo se Es llamaba? algo blanco, súper raro. Ay, no me acuerdo, pero también era algo era tóxico. Sí, entonces si es un edificio de los que hicieron ¿Aluminosis? remodelaciones de los No. 60, 70, asbestos es. En España, a lo mejor no es lo mismo, no lo sé, no estoy Cuando te segura. toca uno de No me esos, acuerdo. tenés que hacer un examen de aire del asbestos. Después, encontrar dónde está el asbestos. Después de hacer una como eliminación del asbestos, todo con estos... Vienen con los trajes súper especiales. Los cazafantasmas. Sí, así. Poner una carpa alrededor de todo el piso. Bueno, es todo un lío. Solamente para sacar el asbestos. Entonces, Ya. imagínate, hay muchos pasos que hay que concordar, mucha gente que tiene que estar envuelta. Y yo estoy en realidad en todo. Depende en qué edificio, qué tipo de proyecto es, pero sí, desde diseñar... Ujú. Y coordinar también un poco todo eso. Mucho coordinar. Hay días que estoy coordinando solo, días que estoy diseñando solamente. Un poco de todo. O sea, hablando con proveedores, haciendo presupuestos, de lo que haga falta. O diseñando a veces que estoy una semana diseñando una biblioteca para alguien que quiere una biblioteca en uno de esos proyectos que le hicimos de todo, pero además quieren una biblioteca hecha a medida. Toda la biblioteca hecha. Bueno, Claro, porque, Sin problema. Lo que Con- queráis, se lo pedís a Candela. bueno, porque antes de empezar a hablar estábamos comentando que hay clientes que hasta cuando piden el diseño o el rediseño de un apartamento, de una casa o de su casa de verano, o sea, hay clientes que hay veces que piden hasta las sábanas. O sea, Sí. que te dicen, no, yo quiero, diseñame... A mí dámelo todo. hecho. No, hay Dámelo gente todo. que paga por todo. O sea, no quiero ir a buscar nada, ni comprar nada. Quiero que esté directamente hasta las sábanas diseñadas. Este mismo cliente, que es el que tiene varias casas, tenía, por ejemplo, una casa en un centro de esquí. Creo que era en Aspen. Me parece que era en Aspen, sí. Y la casa de Aspen era, hasta el más mínimo detalle, está diseñada. Hasta las zapatillas o alpargatas que se ponían cuando se sacaban las botas de esquí. Le habíamos conseguido unas alpargatas especiales de un lugar que ellos querían, hechas a medida. Lo que te imagines, ¿eh? ¿Piden cosas muy excéntricas? Bueno, no, o sea, excéntricos en cuanto a costo, creo que sí. O sea, todo lo que es hecho a medida es súper caro, obviamente. Por ejemplo, mesas, sillas. Hemos hecho mesas de $100,000 que hay que traer con una grúa, ¿sí? Claro, Que, Qué a ver, locura. mesas que son súper pesadas, que no va a pasar por el elevator, que no hay forma de subirla por unas escaleras, en un piso 10, hay que traerlas con una grúa. ya, no, justo antes. Bueno, escúchame, si hay alguien que paga $100,000 por una mesa, yo creo que la grúa es lo de menos. Eso, lo que hablaba, la grúa no es tan cara comparada con la mesa. Claro. O sea, es tal vez, hasta te lo incluyen. Hay lugares Complimentary, ¿no? donde, sí, hay que cortar toda la calle, hay que sacar un permiso para la grúa, pero bueno, es la única forma de meter una mesa de $100,000. 200 kilos y... 200 Sí, euros. no, o sea, nosotros hemos visto en Instagram, hemos visto aquí en Soho hasta gente con grúas metiendo Sí, árboles. no es tan raro las grúas. La verdad que no es tan raro.
Tal No, vez no. edificios así como este, por ejemplo, que tienen un ascensor de servicio, ahí es más fácil, pero los históricos, Que todos tienen- la primera línea es de todo muy Central Park, angosto. son muy chiquitos, muy angostos, entonces ahí Oye. no hay forma de meterlo en otra forma que no sea o por el techo o por... Hemos hecho una vez de meter cosas por el techo. ¿Cómo por el techo? Pues O sea, sea de tenían una un patio casa. interior. Un Ah, patio vale. interior con un... Sacaron el Que techo tiene del como un patio interior. tragaluz, ¿no? Algo así, lo metieron por ahí. O sea, he visto cosas así. Es más, claro, trabajo en edificios que son algunos de 1900, 1910, 1920. En ese tipo de edificios va a haber problema con eso. Pero todo se soluciona. O sea, no es que no se puede. Es más caro, pero se puede hacer todo. Y soléis tener 2 tipos de clientes, hemos hablado antes. Cuéntanos más o menos. ¿Qué podrían ser, si lo pudiese? Bueno, 2 tipos. Tener muchos más tipos de clientes, pero el grueso lo podríamos Sí. dividir en 2. ¿no? Sí, los privados, que es gente que su casa para vivir, que van a vivir ellos, para disfrutarla ellos, y los inversores. O sea, esos serían los dos. Los inversores, que es puramente un negocio, y la gente que es su casa. Entonces, obviamente, los que es su casa van a tener muchas más opiniones o muchos más requisitos y van a pedir muchas más cosas que los inversores, por lo general. Los inversores lo único que quieren es lavarle la cara edificio. al apartamento No, y venderlo no, o renovarlo sacarle el de doble. cero, lo renovan de cero. Por ejemplo, todos estos que te digo que tienen asbesto son estos edificios que hay que hacerles una demolición completa. O sea, todo, queda nada adentro. Ya, pero me refiero que simplemente a lo mejor te marcan un estilo a seguir. Sí, por lo y ya general les está. hacemos como un libro de diseño, se llama Spec Book, donde está detallado todos o sea, tipo de pisos, de paredes, de terminaciones, de mobiliario, todo está. Y ellos lo aprueban. O sea, depende del precio, dicen un rango de precios que quieren, aprueban todo eso y luego a medida que vamos haciendo, por lo general estos clientes son clientes de muchos años, no es un solo apartamento, no son 15, 20. Y se van haciendo a medida que se van liberando las unidades. O sea, son dueños de todo el edificio, pero bueno, va con el tema de toda la renta controlada y todos esos temas de Nueva York que es bastante complicado, pero o sea, hay gente que tiene renta de toda la vida, que solamente cuando terminan dejando el piso porque fallecen, son cuando los podemos renovar. Ya. Entonces es bastante complicado el tema de cómo acceder a eso, no tengo idea cómo los consiguen, pero son dueños de todo el edificio. Y nosotros vamos renovando a medida que hay apartamentos libres, los renovamos, se venden, va creando un movimiento de capital, van haciendo más y así. No, pero esto, por ejemplo, no lo habíamos comentado antes. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en hacer una reforma de un apartamento? A ver, normalmente los apartamentos que renováis, ¿qué son? ¿Grandes o puedes haber un de una habitación? ¿Te refieres a Sí, los hay de apartamentos todo. de inversores o los Los particulares? privados. Los de inversores, No, los privados, por los ejemplo. privados nunca son de una habitación. Son casas grandes, Son ¿no? 2, 3, 4 Y más o habitaciones. menos que se tarda en hacer una renovación. Eso es bastante, o sea, no son cosas que se hacen bastante en un año, por ejemplo. Un año, ¿no? Un año, sí. Claro, pero o es que más. este tipo de clientes tienen su Tienen Es otra segunda. casa, distinto. tiene otra casa. Depende de eso. Son gente que tiene mucho dinero, pero no tiene todo el dinero junto tampoco. Entonces, no es que cuando los inversores sí, es mucho más rápido porque tienen el capital directamente y va fluyendo mucho. Eso va mucho más rápido. Lo quieren hacer más rápido porque cuanto En 6 antes lo hagan, semanas, antes lo transforman. 6 semanas En- o 8 semanas lo tienen. Y O sea, antes porque transforman tienen el todo. dinero, quiero decir, Claro. recuperan la inversión. A veces en los de los privados hemos tenido gente que está viviendo en los pisos. Entonces, haciendo las renovaciones a medida que no sé, se van pasando de una habitación a otra o hacen primero los baños, hacen primero la Es- cocina. Qué suerte en Nueva York poder tener una casa donde puedas moverte de una habitación a otra. Por eso, sí, son casas grandes, sí. Son apartamentos, pero apartamentos de 2 pisos, con Llegaremos ahí, terrazas, ¿verdad, Candela? ¿El qué? En un par de añitos llegaremos a esas casas de 5 habitaciones. los penthouse. A ver, como llegar, puedes llegar. Llegas y conforme llegas, pues te sales o vas, la o ves no. y te... A ver, soñar es gratis, ¿no? sí, sí. No, ahora, una vez que vas a uno de estos y lo ves terminado, decorado y todo, decís, wow, sí. Oye, Siri. ¡Ey! Se quieren mucho, son amigos, pero las pelotas luchando. y los huesos hay veces que no se comparten. No es un cuerno. O sea, Es un cuerno Es un de cuerno de ciervo. alce. ¿No? ¿De alce? No sé lo que es. Él tiene el mismo. pregunta de primero del que no sabe. De primero del que no sabe. No compran en Ikea, por supuesto, ¿no? No. O sea, IKEA es un poco Pero ni los mal visto. inversores. No, o sea, no está mal visto, pero no lo tienen como opción directamente.
No hay nadie que diga, no quiero este mueble de Ikea, consígueme la estantería Billy. No. Y si lo hacen por su cuenta y no nos dicen nada. Y que nadie se entere. Y lo O sea, customizan de alguna manera. Los clientes pueden contratar el servicio de decoración interior y de diseño de muebles a medida. O sea, si van a contratar eso, están muy lejos de agarrar algo de Ikea. Ya, no. Pero tal vez no, sí, los que son para alquilar y eso. Hemos tenido clientes que han renovado para alquilar como Airbnb, cosas así. Que no hicimos la compra de los muebles, pero esos tal vez que sí. Porque un piso renovado de un inversor, que puede estar más o menos en venta. De una habitación, más o menos esos son de 1, 2 o 3 habitaciones. Van en el rango entre 1 millón y 1.8. Eso una vez que les hacéis la reforma. Sí. Sería el valor que Sí. en el que se quedan. Sí, lo más caro que hemos hecho, o sea, uno de 3 dormitorios con 2 baños, 1.8 creo que se vendió que el año pasado. Eso para inversores. Les llegan como casi que a triplicar el valor. Lo compran más o menos a 500. 500.000 y lo venden a 1.8, algo Sí. así. Y en particular el cielo es el límite, ¿no? O sea, no... Es que en particular la gente no se fija en precio. Tal vez compra un apartamento de 2 millones y le mete 3. O sea, es su casa y le da igual lo que gasten. Si lo tienen, lo ¿Y gastan. dónde compran los muebles, por ejemplo? ¿De marcas italianas? Son o- todos hechos a medida. O sea, comprar, sí, marcas italianas les gusta mucho el tema de todas las piedras, todo lo que sea piedras naturales. Pero, no, o sea, si les gusta la piedra que se compra en Turquía, van y la piden en Turquía y te viene en un barco y una persona acá que se dedica a cortártela de la medida que querés. O sea, es todo hecho a medida y todo como lo que quieras se puede hacer. O sea, no se le da el presupuesto. No en suelen esos. ir a comprar a un West Elm de lujo, ¿no? No. Sí, tal vez que sí. West Elm, sofás, sillas, sí, lo José- han hecho. ay. Ahora es Siri la que está intentando hacer ruidito y mostrar su presencia en el podcast. Sí. Están los dos aquí. Ahora Leo se durmió. Leo duerme. Y Pero eso, el que paga para que les diseñemos los muebles a medida, a ese le da o igual. sea, el ese precio. le da igual. O sea, no va a querer algo de Ikea ni de West Elm, va a querer algo hecho a medida solo para él, que no lo tenga nadie más. Y También, la mayoría eso- de los clientes que son ¿Americanos? empresarios. Sí, son Dueños de empresarios, negocios. tenemos dueños de hoteles, dueños de empresas, de fondos de inversión, abogados, también tenemos señores interiores, mucho. Hay de todo, pero todo gente que, por lo general, dueños de cosas, CEO, o sea, gente que está en niveles altos o inversores que se dedican a esto, o sea, inversores inmobiliarios que son gente que mueve capital de varias partes, no es suyo solamente. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado yendo a una casa de alguien? Lo más raro, lo que hablamos antes de ir a una casa de estos que están, los pisos que están para renovar, que te avisan, se puede renovar el piso ya, que quiere decir que la persona que está viviendo ahí falleció, que por lo general son pisos de gente mayor, y he ido a varios donde estaban todas sus cosas exactamente donde las habían dejado, Menos la persona. no menos la persona. Menos mal. Pero que que no, o sea, te das cuenta que no tenían familia o que sí, pero que estaba todo como lo habían dejado. Esta persona, por ejemplo, era muy fanática de Tweety, Oh, de Piolín. de Piolín, estaba toda la casa llena de cosas de Piolín, pero demasiado, había por todos lados. Con un fetiche, ¿no? Y lo sentía que me miraba el Piolín mientras yo tomaba medidas y Dios. todo eso después todo eso viene en la demolición y se saca todo y se tira. Pero hay muchos sí que Lo como típico que vemos en las puertas de los edificios, el contenedor enorme que están sacando ahí cosas para tirar, que dices, pero ¿por qué no se mudan y se lo llevan? Porque no se lo pueden llevar donde se van, ¿no? No, y que no tienen familia la gente y que realmente nadie se hace cargo de las cosas y Por así eso hay queda. veces que se encuentran cosas bastante interesantes en la calle también. Sí, bueno, es verdad. Bueno, los que se dedican a la demolición se deben haber quedado con cosas interesantes alguna vez. Yo la verdad que nunca toqué nada porque más por el tema de Te da del mal yuyu. karma, o no sé, Dan me cosas, da, dan no quiero mal saber rollo. nada. O sea, si lo nada. agarras de la calle y no sabes de dónde viene, aún tira que va, pero Claro, pero ya el Piolín mirándome fijo, tenía 5 piolines ahí por todos lados mirándome. en realidad eran las cámaras como las que tenemos para controlar a los perros. Estaban mirando, los piolines verdad. tenían cámaras dentro para ver quién se llevaba la silla, los baúles. A ver, no, que si a alguien se le da una buena vida a las sillas y eso podría ser, pero a mí no. Y muchas veces también me ha pasado que escuchas ruidos Uf.
estás sola midiendo, escuchando ruidos, y vas a ver y hay un nido de palomas viviendo, hay una familia de palomas viviendo en un armario. Uy. ¿Qué dices? Sí, pasa muchísimo eso. Se meten las palomas, se ponen a vivir. Bueno, antes nos Pero ¿cuánto tiempo está esa casa vacía? pues, Algunos que están bastante tiempo vacías. Ah, vale, o sea, vale. no son de inmediato. Vale. Es según el tiempo también. Los inversores tienen flujo de capital. En algún momento tal vez los pisos no se venden, entonces no tienen más capital, entonces esperan un poco. Tal vez tienen pisos vacíos, quedan vacíos por unos meses. Y palomas sí, siempre, siempre. Ratas por suerte no, pero mapaches tampoco, pero palomas, familias de palomas viviendo en los armarios, cosas así. Madre mía. hablando ¿De qué? pues, de casas antiguas, que hay hasta palomas viviendo, tú has estado en el edificio de Dakota. Sí. Bueno, que la gente pasa por Central Park y se hace fotos en el edificio de Dakota. Yo no conozco a nadie que haya entrado en el edificio de Dakota. Y además, y el otro día, incluso, no, mentira, me estoy equivocando. Te iba a decir, incluso, no me estoy equivocando porque el edificio de Dakota tiene como un patio interior también, Sí. ¿no? Pero es que vi el otro día unas imágenes aéreas de no sé dónde, de algo de la televisión, encima del Plaza, y no sabía que el Plaza tenía también un hueco interior vacío. Sí, un patio de aire y luz, sí. Dije, ¿qué cojones es esto? Pues, ¿qué? ¿Cómo es el Dakota? Bueno, el Dakota no es para nada, no llama nada la atención, es súper sobrio. O sea, uno se da cuenta, hay mucha seguridad, hay mucho control de quién entra y todo, pero en sí el edificio es súper simple, súper sobrio. No veía a nadie famoso entrando ni saliendo, ¿no? Tiene varias entradas también, que si hay alguien súper conocido va a entrar por otro lugar y eso, pero es un edificio de ese estilo, son todos muy parecidos. La verdad, la primera línea de Central Park, de Upper East, Upper West, son todos muy del estilo. O sea, muy lindo arquitectónicamente, pero muy antiguos. O sea, es los típicos donde... Muy clásicos, ¿no? Sí, y donde el ascensor es súper chiquito y también están protegidos por... O sea, históricamente no se le puede hacer... O sea, no se puede cambiar las ventanas, no se puede hacer casi nada en eso. O sea, pero ¿hablamos solo de la fachada o hay cosas dentro que tampoco se pueden tocar? Sí, también. O sea, por ejemplo, hay muchas molduras, o sea, todas ¿En serio? las... Sí, tienen mucho... El cielo raso tiene molduras y cosas que no... O sea, no, en realidad la gente no las quiere cambiar tampoco. Pero en realidad, ¿por qué podrían...? O sea, quiero decir, tú dentro de tu casa, dentro de ni ventanas ni nada que se vea desde fuera, tú no podrías cambiar... O sea, ¿alguien te puede decir, no puedes tocar esta moldura que está en tu salón? De historia... O sea, tenés los que te controlan, los edificios que son hitos, que eso es la ciudad, que te dice no puedes hacer nada en la fachada, pero después está el edificio en sí, que tiene sus reglas y tiene, o sea, organización de personas que son dueños, que son por lo general co-ops. No, perdón, son condos. No, co-ops. Co-ops que son, todos los dueños son, todos una cooperativa. Son cooperativas y tienen decisión. Entonces te pueden decir cosas del interior. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Si hay algo muy particular del edificio, por ejemplo, unas columnas de hierro, te dice, podés recubrirlas, pero las podés cambiar. O sea, que se las puedes recubrir, pero que cuando te vayas que siga estando. O sea, pueden hacer, tienen reglas así muy, muy extrañas. Que es lo típico que, bueno, te iba a decir de las películas, pero sí es de las películas, ¿no? Que tienes dinero, vas a comprar un apartamento y te dicen no, porque no te aceptan, porque Sí. los mismos dueños... Tenés que pasar por un montón de entrevistas, que hablar con la gente, o sea, para que te aprueben. Por lo general, cualquier cambio tiene que pasar por ellos, sea interior o exterior. Y exterior es más que nada es la ciudad, los que te controlan. Curioso. Que ahora que estabas diciendo esto de edificios antiguos y demás, hace poco vi en Instagram o en TikTok, fuente Muy fidedignas. mega fiable, pero bueno, para tonterías, todas las que queramos y más. Vi que alguien había subido un TikTok o un reel diciendo que había desaparecido el oficio del ascensorista. Ah, sí. Pero no ha desaparecido, porque nosotros aquí en Nueva York hemos entrado en edificios donde... Para ir a algún trabajo. Donde hay un ascensorista. Un ascensorista Ah, sí. dentro del ascensor, sentado, que le En una aprieta- tiene que su sillita. que Eso lo que he le visto aprieta el en botón. hoteles. Algún que otro hotel sí que lo tiene, pero Por de ejemplo, en el Freedom residenciales... Tower, por ejemplo, cuando ¿Dónde? fuimos en Nochevieja a grabar Sí. aquella Por ejemplo. boda, allí en el verdad. ascensor de servicio tenían ascensorista, tenía su sillita ahí. O sea, es como el que va a la oficina y tenía su rinconcito del ascensor con su cajita dejando sus cosas y su sillita. Sí, yo lo he visto o en clubs que están arriba de hoteles o También. cosas más por control lo hacen. creo. Pero por ejemplo, en el Central Park Tower
que también hay una persona dentro del ascensor. Bueno, es que a ver, con lo que pagas por un Ya. apartamento ahí, Sí, pero ya que- puede haber ascensorista. Exactamente, por eso no hay. Y lo no- puedes pedir hasta el gusto si no- quieres, porque vamos. no ha El problema es que desaparecido son del oficio. ascensores chiquititos. Entonces, si No, eres este no. ascensoristas, En los edificios en antiguos. los edificios sí. antiguos, en el ascensorista, no. Pero sí que hay mucha gente controlando. Así quien entra, si te pueden sacar fotos al Dakota, ya te miran mal y te hacen salir. Nosotros en Upper East, no, en Upper West, aquí, cuando estuvimos viendo apartamentos, Antes de conocerte a ti. cuando nos íbamos, Sí. cuando nos mudamos, cuando empezamos a ver 1000 apartamentos y nadie nos quería alquilar, entramos a varios con el ascensor de madera. De esos de la puerta con de la puerta hierro. de ¿En serio? el hombre dentro y era como, ¿dónde cojones me estoy metiendo? O sea, si esto se para, somos 3 personas aquí en menos de 1 metro cuadrado. Sí, sí. Pues, pero que sí que sigue existiendo el oficio, ¿no? O sea, Curiosidad, ¿te acuerdas cuando fuimos a grabar la boda esta en el One World? El ascensor con el ascensorista subíamos y el ascensor se tuvo que parar varias veces porque además hacía viento. hacía viento. Y el ascensor se para porque tienen Era como como- corredores de viento entre los ascensores. O no sé, una movida rara. Tenía como una ventilación interior, nos decía. Creo Para que dijo, compensar. para compensar la altura Sí. o. Y cuando hacía aire fuera. O como canales de aire para que el edificio pues fuera pasando el aire por en medio y no viniera viento y lo volcara, ¿no? Entiendo. No sé, algo. Sí, será no, algo- tiene sistemas de anti... Todos los edificios altos que ves tienen un sistema antiviento. O sea, pero no porque se vaya a caer, sino porque No, la sí, gente sí, de sí. dentro lo siente. Pues- Entonces tienen un sistema que se mueve, por lo general abajo, un contrapeso que se mueve como... Si el viento va para ese lado, esto va hacia para abajo. Tiene uno abajo y otro arriba. O sea, ese tipo Pues, de pues el de cosas. ascensor iba parando cada cierta. Creo que era cada 10, 15. No, cada 10 No plantas. me acuerdo, pero es que además en Nochevieja hizo un día malísimo. Entonces, Llovió, hizo viento, estaba todo súper Había nublado. temporal. Y creo que paraba, no sé, a lo mejor me lo estoy inventando, pero creo que eran 20 plantas. Cada 20 plantas paraba, se abría las puertas, esperaba unos segundos y volvía a bajar otra vez. Pero vamos, que era un ascensor, para que te hagas una idea, que Era cabía. un ascensor Ahí cabía un coche. O Pero sea, un coche. Han metido coches seguramente. Seguro. O sea, sí, seguramente. Seguramente. Pero que no era un ascensor pequeño. O sea, en el ascensor éramos Muchos. a lo mejor 7 personas. Y no teníamos ni una cuarta parte del ascensor. El hombre iba sentado sin problema aquí con la caja de Sus cosas. técnica del ascensor tocando botones y, o sea, era el ascensor de. Era el de servicio, era el de la puerta de servicio, atrás. tal. O sea, Claro. y estaba lleno de hierros Bueno, éramos y cosas. sí. O sea, que no era un pequeño. Entonces, Bueno, curiosidades. Bueno, esos edificios, por ejemplo, tienen mucho de ingeniería. O sea, yo no trabajo en una oficina que haga edificios de cero. O sea, hay muy pocas acá que hacen, pero son monopolio. Interrumpo para. Bueno, no sé cuál es tu siguiente pregunta, pero ¿cuál es tu edificio? ¿Tienes un edificio favorito de Nueva York? La verdad que... ¿Alguno que te llame la atención por algo? No, más, por ejemplo, la estación central me encanta. Sí. Sí, ese tipo de edificios así antiguos que conservan mucho la esencia de Nueva York, me encanta. La estación central. De los edificios nuevos, la verdad que los veo todos muy parecidos. O sea, el One World o el Vanderbilt, todos esos están, o sea, son interesantes, pero no sé, a mí Demasiado no moderno. es... No, demasiado moderno. Me gustan más los que conservan el Chrysler, por ejemplo. Me encanta. Y la estación central es lo que más me gusta. O sea, es súper súper característico y conserva muy bien la esencia de lo que... No sé de qué año es, pero Bueno. no, me encanta. vamos a comprarnos un piano de cola. Para meterlo ¿Saben tocar el piano? Para, ¿Alguno? sí, claro. Para Sí. meterlo aquí en nuestro apartamento de una Vamos a habitación. meterlo aquí. ¿Cómo lo metemos? Ya hablamos. Habría que probar las medidas del ascensor de servicio, opción 1. Cuando vemos que Pero por la puerta de no servicio, entra. Por la puerta no entra. A ver. la de servicio, no, ¿no? por esta, No, por por esta, la esta del puerta. apartamento. Si sacamos la puerta y lo metemos de costado, Tampoco. no. Bueno, la opción ¿Cómo 2. ¿Cómo vamos a meter un piano de $250.000 por la puerta del apartamento? No, bueno, ya está. La opción 2 es la grúa. Una grúa, quitamos ventanas y lo Sacamos metemos, las ¿no? ventanas y lo metemos por la grúa, así que te va a Pero salir si la unos- ventana. Pero, o sea, pero por la ventana tampoco cabe. Que No, la tienen tenés que que quitar sacar. todo, las fijas también. Y sí. Y eso lo quita. Hostia. Y luego, Se puede sacar. y luego Aranza Para que se te pone- caiga el piano afuera.
Te tiene que gustar mucho el piano. Empecemos por eso. Te tiene que gustar mucho. Y en un rental, yo no haría eso en un alquiler. ¿Te lo permitirían? Yo no sé si No un rental sé. te permitiría hacer Primero eso. tenés que pasar por todo el sistema de aplicación de permisos y que si el edificio... No, recuerda además que cuando aceptar. firmamos el contrato ponía Espera. algo de músicos, que no se podía por el tema de sonido. Una vez, si estás alquilando, a ver, que lo acepten y después empezar a ver todos los permisos de lo de la grúa. Pero yo creo que todos sabemos que no vamos a comprar un piano, ¿no? Cariño, vas a tocar la flauta y si llega. No sé, te tiene que gustar demasiado el piano y en tu casa. Si fuese uno de estos millonarios que tiene su propia casa, sí, se hace fácil. Se hace todos los permisos mientras haciendo toda la mudanza. Es algo para hacerlo en la mudanza. Cuando vas a meter todos los muebles, ahí sí se puede ver, pero... Nada, nuestros muebles son de Ikea. No, ¿Se cariño, desarman? no son de Ikea, son ¿De dónde? West End. italianos, son italianos a medida. Italianos, bueno, si el, Guiño, guiño. si el que los trajo a Ikea en el camión era italiano, pues bueno, pues a lo podemos mejor. considerar que era italiano. A ver, que no tiene nada de mal Ikea. Está genial Ikea. Publicidad Ikea, venga. ¿Mala o Ikea, buena? sponsorízanos. No, Sí. no vamos a comprar un piano, pero La peli- grúa, la Bueno, opción... me acabas de arreglar el regalo de Navidad. Le voy a comprar un pianito de estos de los niños. El órgano de dos nenes. En la así. película de Ghost metían un piano, ¿no? En Soho, ¿no? Metían un piano. Sí, Por la o sea, he ventana. visto en varios lugares que meten pianos por la ventana. Es algo más o menos normal. O Es habitual, es habitual. sea, A ver, usted está empezando un edificio de 20 pisos, En pero uno de Alicante- 4 pisos no es tan difícil. O En sea, Alicante no no es necesitas normal. una grúa. Una En polea. uno de 4 pisos, con una polea, te pones en la azotea, con una polea entre 5, Sí, eso sí. lo metes. Es el típico vídeo que sale luego en YouTube que uno suelta la cuerda sin querer y hace el piano ¡pah! Claro. al suelo. Sí, me suena haberlo visto en muchas caricaturas o eso de estos. ¿Dónde te comprarías tú una casa? ¿Dentro O un de piso. Manhattan? No, dentro de Manhattan no, porque ya nos has dicho que en Nueva York no. Para mí, todo lo que es Nueva York o Manhattan Sí, en por sí favor. es súper caro el tema de los impuestos. Va a estar pagando impuestos y va a estar pagando amenities o costos de mantenimiento del edificio, más si es un co-op. Los co-op tienen mucho más alto ese tema de mantenimiento de amenities, que aunque no tengas nada, sea solo un elevador, estás pagando una locura. Porque aparte Estamos de... hablando de que las amenities serían lo que en España podemos llamar la La comunidad, los gastos de la comunidad. Claro, que va desde... La comunidad puede ser un gimnasio, una piscina... El ascensor. o un ascensor o una persona que te abre la puerta. Dentro de eso, con piscina, creo que he visto 2 edificios que tienen piscina. O sea, Claro. piscinas, difícil. Zonas de trabajo, canchas de tenis, de baloncesto. Puede haber lo que sea. Porque O sea- hablamos que cuando te compras una casa... Cuando te compras una casa aquí, tienes que pagar los amenities, ¿Qué que es son todo esto? esto, y luego aparte impuestos Impuestos. y aparte tu hipoteca que tengas pagando Claro. el piso. Por lo general Si va fuéramos todo... millonarios, pues a lo mejor no tendríamos hipoteca, pero como no somos... Sí, pues- acá, lo de la hipoteca es muy... Todo el mundo, aunque tenga dinero, va a hacer hipoteca. Porque la hipoteca, la verdad que Nadie sí. se descapitaliza, ¿no? Sí, o sea, la hipoteca es básica. El tema es conseguir un buen Deal. rate, sí, un buen deal, que ahora están súper altos. Entonces, si yo no me compraría en Manhattan, ¿Dónde te la comprarías? en New Jersey o en Long Island. A Candela le Una de gustan esas las dos. casitas con. A mí me gusta un- la casa, me gusta la típica casa jardín. con parque, Y con ciervos en la vecinos, puerta. con ciervos, con la puerta del perro para que se meta y salga. Pero en realidad, Candela, todo Con esto le gusta mapaches. para poder celebrar muy bien Halloween. También. Que sea todo ambiente de los suburbios. O sea, digo eso y tampoco, por ejemplo, no me gusta conducir, así que no sé bien cómo haría. Detesto conducir, no quiero saber nada de conducir. Entonces me quedaría todo lejos. Ya pensaríamos cómo, Bueno, cómo Candela, sería. podríamos buscarte un trabajo remote o no trabajar. Bueno, el tema tenés que venir a la ciudad. O sea, toda la gente que vive en los alrededores, que a 1 o 2 horas, que tiene tren. Bueno, Long Island está mejor que comunicado, me parece, el tema de trenes. Te podés o manejás a la estación y ahí tomas un tren o directamente venís en tren, 1 hora y media, 2. Pero conozco gente que lo hace y viene 2 o 3 veces como máximo Por a la semana. semana y funciona perfecto. O sea, el resto de los días trabaja de su casa. Claro, es que algo interesante de Nueva York, que a lo mejor no está tan extendido en España, o al menos hasta donde yo sé, o en mi círculo, o cuando vivía en España y trabajaba en España, pero aquí es muy común en pandemia o pospandemia más, pero incluso antes también había mucha gente que tenía trabajos híbridos, donde trabajabas Sí. X días a la semana en oficina, o simplemente vas cuando necesitas ir para alguna reunión o algo que se tenga que ver, pero es algo muy, muy, muy común el trabajar híbrido. Y eso te permite perfectamente vivir a 2 horas, Claro. que parece bastante, pero lo harías Si tienes que trabajar 2-3 2 días veces. a la semana. 2 veces a la semana no es tanto, in pero... situ.
Bueno, ahí tendrías, todo el mundo tiene su coche fuera, tiene su casa, su jardín. Tal vez estás pagando lo mismo que pagarías acá por un piso de 2 habitaciones, una casa con parque, jardín y tal vez 5 habitaciones. Pero a 2 horas, claramente. Ya. Entonces ahí tenés que ver. ¿Y cuál es el momento? Yo tengo claro que Nueva York cada vez, bueno, esto ya... Para otro podcast. sí, pero ya lo hemos hablado en, Sí, por en otro podcast que todavía no está publicado. Pero este año verdaderamente me he dado cuenta de que Nueva York está hecho para millonarios y la gente como nosotros, me incluyo y... No te incluyo a ti, pero me incluyo yo, de que... Porque la excluyes. No, porque yo no sé si ella es millonaria o no. O, A lo No, mejor es millonaria, claro. guiño, guiño. o quiere decirlo. De nuevo. No, Bueno, me gané la lotería y no estoy diciendo nada. eso es imposible porque tienes que salir y decirlo. O sea, Sí, es verdad. O sea, imposible. Entonces, Todavía no ha Es salido, verdad. todavía no ha salido. Saldrán los próximos capítulos Candela diciendo que le ha tocado el loto, Sí. ¿no? ¿Cómo se llama aquí? El Moneyball, ¿no? ¿Cómo era? Eso. Había visto uno que se lo había ganado en Florida y tuvo por 2 semanas alguien en la puerta de su casa, o sea, que había contratado a alguien que esté en su puerta 24 horas, 7 días a la semana. Normal. Se había gastado como $200,000 en 2 semanas ya. normal, pero es En que... seguridad, porque tenía familiares y cosas así que lo acosaban. Ya, pero Dios. es que aquí te toca el bote ese y son... ¿Qué son? 800. Había un bote de... Estuvimos jugando ya. 2 billones era, No, ¿no? era 1.5 billones. Billones. Y Billones. te quedaban en... Podés elegir, te lo paguen todo de uno o te lo paguen en partes. Si elegías que te paguen todo de uno, o sea, una suma directo, era algo de 600 millones. Porque obviamente tiene un 50% de impuestos o algo así. Impuestos, muchísimo. Pero si querés que te lo paguen en 30 años dividido, era un total de 800 millones. 800 millones. 800 o 600, bueno, Bueno. una Con eso te locura. compras un par de pianos, ¿eh? Te compras... Y árboles. La Sí. grúa, los pianos, el edificio, todo. ¿Cómo se llama? Al Ok. que va en el elevador. También te lo puedes comprar. Ascensorista. Al El ascensorista. ascensorista. Sí, Vale, todo. volviendo a lo mío. Me estoy dando cuenta este año de que Nueva York está hecho para millonarios y que gente como nosotros pues lo tienen un poco complicado, ¿no? Ya no me meto en el sueldo mínimo para vivir en Nueva York o todo esto que ahora te preguntaremos, pero ya me voy directamente a impuestos, tasas, cualquier cosa que hagas es pagar, estando en Manhattan es pagar, entonces es como si la ciudad te quisiera echar de Manhattan fuera para darle entrada a otro millonario más, porque al final es una ciudad... Sí, A ver, totalmente, donde hay es mucho gentrificación. Pero es que es lo mismo, eso. es a otra diferente escala, pero lo mismo que que están haciendo en Vale. Hudson Yards. Crearon una zona de lujo para ir empujando hacia fuera a gente con menos recursos. Entonces, mi pregunta Sí. es, ¿cuál es el punto en el que Candela diría, ya basta, ya no hay Manhattan? Me voy a Long Island, me voy a New Jersey. No, yo creo que el punto es encontrar, primero, si tenés hijos, seguro. Teniendo hijos, viviendo en un apartamento de 2 habitaciones, se te va muchísimo. O sea, de 1 a 2 cambia muchísimo el precio. Tener que alquilar y vivir en un lugar así, que los colegios privados y todas esas cosas. Más por eso, o sea, es tener hijos, que tenés que mandarlos a un colegio del Estado, pero de los buenos. Entonces, si quieren una zona buena, o un colegio privado, pero suelen estar en las afueras esas cosas. Eso, todo el mundo que tiene hijos, creo que es ahí el momento que decide. O que, no sé, haya una baja en el mercado y haya casas más o menos baratas, que por el mismo precio que estás pagando un alquiler, por un poco más tenés una casa. Y ahí puedas sí. pagar el mortgage en vez de... Claro, encontrar una buena, o sea, no sé, cuando baje un poco el mercado, encontrar una buena oferta, ahí sí sería. Vale. ¿Y dónde mira la gente normal casas y pisos? ¿La por gente ejemplo? normal, clientes de Candela, o la gente normal como La nosotros? gente normal como nosotros, creo. En Street Easy. Aunque me estoy ya catalogando como normal, pero a lo mejor muy normal. No, no sé. Street Easy. Street Easy es el más... O sea, ¿Conocido? Zillow es... Zillow también. Zillow es la página más, creo que la más conocida de Estados Unidos de casas. Street Easy es la versión de Nueva York de Zillow. O sea, es de Zillow también, pero solamente para Nueva York. O sea, creo que tiene un poco de New Jersey, sí que tiene New Jersey, pero es más que nada Nueva Sí, a York, lo los mejor 5 Tri-State euros. o algo así. No, solamente Solo. Nueva York. Creo que tiene New Jersey algo, porque alguna vez estuve mirando casas también, sí. O sea, de vez en cuando entro y miro a ver.
y veo, no me gusta nada. O sea, Candela está puesta en todo. Es que, no sé. digo, a ver esta casa, a ver cuánto pago de alquiler, si puedo conseguir algo, y la verdad que no veo nada. Pero Algún conozco día, gente, he ido algún a día. casas de gente que se han comprado hace poco y digo, wow. O sea, 5 habitaciones, parque, tenía hasta un mini golf en su casa, ciervos, mapaches. Los ciervos también iban incluidos. Todo tenían. Ellos iban, o sea, tenían un salón de juegos, 2 oficinas y no habían, o sea, pagaban menos que lo que pago yo de alquiler, ¿eh? O sea, con todo. Está bien, a 2 horas y sus vecinos eran gente vieja que no les hablaba. Eso es otro tema. Pero Bueno, es que nadie tiene la... los vecinos no eran muy, o sea, se sentían muy solos, pobres. Eso es el Nadie- tema, te sentís un poco solo. Cuando es que te mudas ahí, sin conocer a nadie. A ver, tiene que ser un contraste. Mudarte de Manhattan, Sí. que ya ni siquiera Nueva York, a una zona más residencial, más tranquila y que encima te toquen a lo mejor vecinos muy mayores. Sí. Tiene que ser como... No, y eso, y teniendo hijos es más fácil porque ahí empezás a meterte conociendo a los amigos, a los padres Sí. de los amigos de tus hijos o de la... Eso está un poco también más fácil. También hay mucha gente que se muda y tiene country club. O sea, vas a jugar al tenis, a jugar al golf, a la piscina, ahí conoces más gente también. Pero es una vida totalmente distinta, es los suburbios. Ya. Otra cosa. Hemos dicho antes que tus clientes eran de Upper West, Upper East y de los Hamptons. Los Hamptons. Nosotros, los Hamptons, pues antes de mudarnos a Nueva York, era como Las películas. las películas, ¿no? La playa, la gente joven, los millonarios que se iban a su segunda casa en la playa, y el que tenía la segunda casa en la playa pues tenía también una casa en la montaña y se iban a Aspen. Así es. Entonces, ya hemos ido... Todo famoso, todo millonario que se precie tiene su casa en Bueno, la a ver. montaña y la casa Sí. en la playa, ¿no? Sí. A ver, Es ahora. lo Es que la normal, José. escala va casa en Nueva York. Primero creo que se compran un piso. O sea, uno en Upper East, Upper West. Segundo, ya empiezan alquilando una casa en los Hamptons. Segundo paso es comprar la casa en los Hamptons. Y creo que el tercer paso es la casa en Aspen o en Montana o algo así. Esos 3 Vale, creo que es muy normal Entonces eso. nosotros ahora mismo estamos O sea, en que lo estamos diciendo a modo tipo película y Candela nos está confirmando así, que ¿eh? O es sea, nosotros ahora mismo estamos en el más bajo de todos, que es alquilar en Nueva York. alquilar en Alquilar. Nueva York. El siguiente paso sería comprar en Nueva York, luego ya No, ni alquilar en los siquiera. Creo que el Hamptons. segundo paso que estamos ahora es alquilar en uno de estos 2 barrios que te dije, Upper East o Upper West. Tenemos Tienes que que- es alquilarte verdad. en uno de esos y ves, ahí ya compras en Upper East o Upper West. Después A ver, ya tampoco te flipes. pasas a la Nosotros casa de... no estamos en una mala zona, ¿eh? No, pero no hay mucho americano. Esta zona que estamos es muy de... No es mucho de compra, es mucho de alquiler y mucho internacional. Ya, pero nosotros hemos estado viviendo un par de meses en Upper West y lo que nos hemos encontrado ha sido a señoras paseando al Bueno, pero por eso, al pero Chihuahua. eso son gente que compra. O sea, si vas a buscar edificios de compra, están la mayoría ahí. Acá no hay tanto, es todo alquiler. Ya, pero si buscas un poco de movimiento... O sea, si ya es complicado hacer amigos y conocer gente y tal, como para irte a Upper West ahora mismo... O a Pero Upper West East, tiene lugares buenísimos. Bueno, Sí, te haces sí. amigo de la señora mayor de al lado que te mira de reojo. Y Bueno, que no te te haces amigo habla. de la señora mayor y que la que no tiene hijos ni ¿Y nada. que te lo deje de herencia? Y te lo deja ¿Te de deja herencia. piolín? ¿Te deja piolín? venga. Muy Así. bien. Que hay un montón de gente, así. Fin de la película. Te Que quedas no, con no, la casa no, de que esa- no es tan raro eso, ¿eh? Conozco casos un poco lejanos y no sé si son un poco mito, pero que se Claro. hicieron Esto- amigos de los vecinos Igual por que- muchos años y después, no tenía ni hijos, ni nietos, ni Voy a nada. empezar a hacerme amiga de y te gente sin dejan hijos. en la herencia. Puede pasar, ¿eh? Igual que conoces al amigo del amigo del amigo, igual que conocemos nosotros al amigo del amigo del amigo que le tocó la Green Card en la lotería de Estados Unidos. No, hemos conocido a varias personas. Dejarnos por aquí abajo a la gente que le ha tocado la lotería en la Green Card, porque A yo ver, no conozco a nadie. sí que hemos conocido un par que nos han dicho directamente que les ha tocado. A ver, yo conozco casos también un poco lejanos, pero que les ha No, tocado. no, pero por ejemplo, hemos conocido gente que le ha tocado a la mujer. Y por ende te toca a ti. Bueno, eso te lo han dicho. Si no lo veo, no lo creo. A ver, no lo sé. Tampoco es lotería, pero si vas en una zona donde tenés que aprovechar sus oportunidades, tenés todos vecinos de gente mayor, bueno, entonces Sí. amigo, a ver que te algo vas a... Si son millonarios, algo te van a querer ayudar. O sea, si vieron Ana Delvin. A lo mejor te dejan Ana al Delvin perro. tenía una amiga millonaria que vivía con ella, ¿se acuerdan? Ana Delvey tenía una amiga millonaria. La señora con la que vivía. Es verdad.
Este jueves hemos conocido a una señora tipo Ana Delvin. y la señora le encantaba tener gente en su casa. En Lord Hamptons hemos conocido a una señora tipo de Ana Delvin. Bueno. Ostras, es esa verdad, un no me poco acordaba más- de esa parte de la peli. Pero a ver, bueno, que hay oportunidades en todos lados. Vale, ¿cuál es la zona más cara? Ya sabemos que no vendes casas, es que te dedicas a... Sí, de- pero es que a Candela dejarlas bonitas. la pero- conocimos como vecina, es amiga nuestra y la verdad es que la que siempre es que la tía sabe de todo y conoce más o menos, o sea, le preguntas cualquier cosa y sabe de cualquier chisme de la ciudad. Es verdad, es que estás puesta al día en mogollón de cosas y siempre A mí acierta. me encanta todo lo que sea deals o todo lo que sea, sí. Vale. ¿Cuál es la Cosas. zona más cara para comprarse un apartamento en Nueva York? A ver, lo que hablamos. Según Candela. Si vamos a hablar de barrios, yo diría Tribeca. Tribeca, seguro. Por donde están la mayoría de los famosos o millonarios o gente así del ambiente del Celebrities. espectáculo están ahí. Los que te digo Upper East, Upper West son más Porque gente de- de bajo perfil. Porque ¿de qué depende el precio de una zona? Del sueldo medio que tenga... Del sueldo medio, del, no sé, del tipo de lo que se haga ahí. No sé, yo creo que es Tribeca. Tribeca tiene una mezcla de alquiler y de compra, pero que las casas ahí, o sea, si vos querés una casa de las Brownstone, que son las de 4 pisos, con basement y eso, estás hablando de Esa, 30. la semana 30 pasada millones. Yo estuve Fácil, ¿eh? Estuve mirando yo, ¿30 la- millones? Sí, pero también que en Upper East, Upper West hay de 30. 30 es algo... Sí, hay muchas de 30. Es lo siguiente, el piano y luego la casa de 30 millones. Puedes empezar por un piso. O sea, la casa de 30 millones... Déjate el piano y cómprate Lo un... que, José, lo que baja pagas los pies a la por- realidad. Imagínate lo que pagas de impuestos en esa casa. No quiero ni saberlo. ¿Ves? Del A piano ver. no pagas impuestos. No, eso no. Empezaría por un penthouse. Empezás por un penthouse y después ves. Yo creo un penthouse suficiente. La casa ya es demasiado. Demasiado mantenimiento, demasiadas habitaciones. O sea, son gente que vive... O sea, como la de Ana Delvin. La señora vivía sola en una casa de 5 pisos, no sé. Claro, antes no... Demasiado. Es que vemos, de verdad que, por ejemplo, no sé si habéis visto, o sea, creo que era una miniserie o algo así, ¿no? O no era Sí, Sí, película. Inventing Anna, ¿no? Sí, pues no sé si la habéis visto, pero es que hay muchas películas y muchas series que vemos que es que parecen surrealistas y que no son ciertas Sí. y son cosas que suceden, de verdad. Sí, sí. Esa serie me encantó porque es súper... O sea, hay muchas cosas que las veo que pasan. Bueno, Lo- hay lo- el pequeño... Sí, está muy bien. Consejo. Para aprender. Pero Cómo, un su- vale, ¿Cómo un- hacerlo? un- cómo ser como ella, ¿no? un Que segundo. terminó deportada, creo, pero bueno. Encarcelada, Terminó ¿no? encarcelada después La de mandaron a deporta- Alemania o a... La devolvieron a Rusia, creo que era rusa, ¿no? Bueno, hemos hecho un corte porque se han puesto aquí las dos fieras a jugar como locas. Oli. Pero estábamos hablando de la serie esta y es tan real que uno de los edificios... Bueno, el edificio que ella quería comprar para no sé qué de historia... alquilar para su fundación. Sí, es Para justo. su fundación esta que era como un club social que quería hacer, ¿no? O algo de esto. Un social el- con arte, no sé. Sí. Ahora mismo es Fotografisca, que es un centro de fotografía de Nueva York. Entonces, es completamente real. Y, por ejemplo, estafó también a una empresa de aviones y helicópteros. Sí, Blade. Que es Oh. Blade, A Blade. que está justo aquí al lado en En el helipuerto aquí en el del- helipuerto del de aquí West de Side. Midtown. Sí, sí. O sea, que es completamente real. la Seguro historia. que hay más de una Ana Delvey en Manhattan ahora mismo. No, y también, ¿vieron? En la serie aparece el del Fire Festival. ¿Vieron? Ah, sí, claro, sí. O sea, el sí. Fire Festival es algo que pasó. Un festival que no, Sí. el de las Bahamas. Uno Sí. que estafó Oh, un montón de sí, gente sí, con sí, un festival sí, y en sí. un momento ella es amiga de este y este le cuenta de su festival y no sé qué. Bueno, en fin, no. Intimidación. Está de muy micro. bien la serie. Vale. Bueno, también otras series así como curiosas, la de WeWork, también cosas muy Ay, no la reales. vi esa. La Bueno, tengo que ver. Recomendaciones. Pero no se llama WeWork, se llama. We Broke. ¿Qué es o el We- del creador de WeWork? Sí, el Sí. fundador. Se llama We Broke. No. O- Pues la del Fire Festival también está muy bien. Cómo estafan a la gente pagándoles para ir a Ya ves. una tienda en medio We de la Crash. nada sin We agua. Crashed. Se llama We Crashed. No la vi. Vale. Esa creo que está en Apple TV. Candela se quiere ir ya. No dije nada. Nos está diciendo que. Porque esto. Que no, Candela ya está más tranquila. Mentira. Candela ya está menos intimidada. Mentira. Pregunta. ¿Te ves en este sector mucho tiempo? ¿En el sector del diseño, de la arquitectura? ¿O te gustaría cambiar a otra cosa? ¿O es algo que No, realmente sí. te llama mucho la atención y te gusta? Sí, no, me gusta mucho. A ver, es lo que estudié y me gusta mucho.
tiene muchas facetas, que eso es lo bueno, que no hay que hacer una sola cosa, tiene mucho lo que te puedas meter, desde diseño de muebles o asesoramiento o hasta, por eso lo de ventas se puedes meter, o sea, en real estate, Bueno, o incluso lo que sea, creo que hay mil cosas. hace tiempo también me mencionaste que se podía trabajar, que había una empresa que se dedicaba a remodelar aeropuertos, por ejemplo. Ah, sí, sí. Que hay o sea, cosas- entro... Sí, hay de me han todo. ofrecido eso, un trabajo en una empresa muy grande que para un proyecto de remodelación de en JFK, la Terminal 1 creo que era. Bueno, pero un proyecto de 3 años, pero 3 años trabajando para remodelar JFK. O sea, firmando contrato de no disclosure, ese tipo de cosas. Marcado por O seguridad. sea, no es lo yo que creo. quiero hacer, no. Hay gente que le encanta, a mí es como, no, gracias. Pero digo, sí, hay 1000 cosas que puedes meterte a hacer. Hasta, por ejemplo, hay otra cosa que está muy bien. Cuando terminamos todos los pisos, vi una empresa que hace el staging, ¿Qué es el staging? que te lo pone bonito para vender. Ah. O sea, el piso vacío, viene, le ponen muebles, que son muebles Sí, que vale, los Como una vale. tienen... casa piloto. O sea, la staging. Lo ponen bonito para que después venga el realtor con los clientes a verlo. Pero luego lo venden sin esos muebles. Claro, son Vale. muebles que se alquilan, se ponen y se sacan, pero tienen a un arquitecto o un diseñador interiores para eso. O sea, viene, Vale. te diseña el espacio según, no sé, el estilo que querés, te pone muebles, te los deja por 2 semanas o hasta que se vende. Y esas empresas ganan una locura. O sea, tienen Sí. un stock de muebles Mobiliario. guardados de diferentes estilos y esto, y van y te lo hacen según lo que O sea, quieras. te montan como la casita de Ikea cuando entras para que te lo imagines puesto, Ajá, para que sí. te imagines a ti mismo viviendo en ese Te apartamento. ponen hasta ¿no? limones, te ponen lo que sea. Bueno. hasta las cookies de cinnamon. Y después ¿no? de- está también la empresa que se dedica a hacerte los videos de eso. Vos lo pones todo bonito al piso, después vienen con como si fuese un trípode de estos, con una cámara, y te hacen el scan 3D, que es... Oye, que es tu amigo. Y así los venden. O sea, todo ese tema de vender y eso hay mucho... Puedes hacer lo que... Tiene mucho. O sea, la parte de fotografía, la parte de video, lo que te interesa en arquitectura, hay muchas ramas. Entonces, sí, a mí me gusta más el tema de hablar con clientes o coordinar, eso me gusta mucho. Diseñar a veces sí, a veces no. No me gusta estar 8 horas en una computadora porque me vuelve loca. Porque ¿no? ahora mismo tú lo que estás... Bueno, no Hago sé una si mezcla, No lo eso, hemos dicho al sí. principio, eres no diseñadora de interiores, sino diseñadora de arquitectura de interiores. Y aparte también... ¡Hala! También claro. haces lo que es la coordinación, eres project y la manager. construcción. Voy a la obra, veo el proceso de la obra, coordino entre el constructor y el dueño o sea, el proveedor de materiales. Hay muchas cosas que coordinar mientras cambios hay que hacer en la obra. Entonces, todo de coordinar, de que todas las partes vayan bien y vayan hacia... Que todo fluya. Que todo fluya y que se construya lo que se diseñó. Pero también, si hay cambios, hay que solucionar cosas en el momento. Bueno, mucho de eso, que está bien, porque no estás metido en un Oficina. cubículo dibujando, que a veces sí, a veces me la paso una semana dibujando cosas sin hablar con nadie, ¿eh? Y otras veces no, me la paso todo el tiempo en la obra. Pero también es bueno para trabajar en híbrido. Ese trabajo está muy bien. A ver, nosotros hemos ido a... entiendo que lo podemos contar, porque como no hablan español, tampoco se van a enterar mucho, ¿no? Pero sí que hemos estado... Tampoco hemos firmado ningún non-disclosure. No, claro, o sea, sí que nosotros entramos a casa de gente cuando vamos a trabajar, entramos a casa de particulares de algunas personas. Y en concreto, bueno, tú que estás en Los Hamptons, hubo una casa que entramos y empezamos a ver Arte. mucho cuadro, arte, sí, piezas de arte, que eran como... Era moderno, no era arte como el que puedes ver tipo... sería- Claro, era- era arte moderno, cuadros modernos. Eran o láminas y luego habían otros que estaban pintados tipo graffiti. La cuestión, que vimos los cuadros que habían y les hicimos vídeos porque, bueno, era decoración, es B-roll que al final grabamos de localización y bueno, y luego cuando llegas a casa dices, bueno, y a ver qué es este cuadro que es. Bueno, estamos hablando de cuadros que tienes en tu casa en Los Hamptons, o sea, que tampoco, la casa era tampoco era tan grande, pero es una casa en Los Hamptons, con entrada, con la casa, con piscina detrás, Jardín. con barbacoa, jardín, o sea, que es bien, o sea, no era una casa pequeña. Uno de los cuadros, $500.000. El otro, casi 1 millón. Y era como, vamos
hay veces, por ejemplo, esta semana hemos estado también en los Hamptons en otro evento. Entramos a una sala a grabar y encima de unos taburetes de madera había ¿qué era? Como unos jarrones ¿Qué evento de me agua. dices? No me acuerdo. Evento el que hemos ido el jueves a grabar en los Hamptons. Al jardín. Sí, en el jardín, dentro de la sala donde hicimos las entrevistas, había dentro de unos taburetes de madera que parecían que eran de hace 80 años, había un jarroncito apoyado, tipo pieza, Arte. obra de arte, y era como Por ahí era por donde estábamos con todas las mochilas, con los trípodes, con... Uf. justo. Y es, Y no me avisas, yo no me di cuenta. y eso- Casi lo tiré. No, y es- no, Podría haber pasado, ¿eh? no, porque, o sea, normalmente llevas cuidado, ¿no? Pero son cosas que las ves y dices, o sea, a ver si eso está ahí, tiene que valer dinero, ¿no? Entonces, Pero todas esas cosas, el arte, eso, son inversiones para mí. Esa gente sabe lo que vale y lo tiene de inversión. O sea, en vez de tener un auto caro o... Oye, ¡chu! La cámara. Chicos. Siri, sal de ahí. Le movéis la cámara a José y le quitáis el plano, os manda a freír moñas. ¿está grabando? Es así, o sea, lo podés vender, sabe el valor, la gente sabe y esas cosas no pierden valor, adquieren valor, entonces o sea, son en un año 10 o 20, eso de 500 vale 1 millón, 2, 3. Tócalo Lo mismo despacio. que las joyas y eso, o sea, para esa gente son inversiones, o sea, no es que son gastos. O sea, es Bueno, algo pues ya que, sabes, José, vamos a empezar a comprar joyas y arte. cosas que se revalorizan. Bueno, joyas no tengo ni idea, pero arte seguro. Se Vale, revaloriza. ahora lo que pasa es que mi orden acaba de cambiar. No sé si quiero primero el piano o quiero El comprarme piano ya dijimos que era una mala inversión. Vale, Sí. No lo piano- puedes ni meter en el piso y no tocas el piano, o sea. Vale, piano fuera. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Nos compramos un cuadro o una escultura? No sé, yo creo que, bueno, algo que podés hacer es que también, o sea, muchas cosas que la gente no sabe el valor que tienen en realidad. O sea, encontrar en alguna de esas ventas de garage, bueno, de garage, lo que se llama eso, ventas de antigüedades, Sí. cosas de valor, tener idea de cosas que valen mucho que te las vendan por poco. O sea, engañar a alguien No, que alguien que te lo esté vendiendo, pero en realidad no sabe lo que vale, que pasa muchísimo acá, ¿eh? He visto gente que ha comprado, no sé, un cuadro que después se dio cuenta que valía Ya, pero ¿y dónde $100,000 y están? lo compró por 100. ¿Pero y dónde están esos sitios? ¿Tú sabes dónde están? Esto, chicos, Algo para de el idea siguiente tengo. podcast. Algo de idea tengo. Nunca he ido, pero es donde hay antigüedades y cosas así. Vale, Lo que una- no Yo tengo estaba- es idea. Lo que Chicos, no tengo es idea. Vale, Yo no. lo estaba diciendo. Candela sabe de todo. ¿Ves? Vale, una pregunta. Sé dónde ir, pero lo que no sé es qué hay que comprar. ¿Qué vale, no? Ni lo que vale. O sea, no tengo una idea de, a ver, esto sé que vale 100, me lo estás vendiendo por 1. No te Bueno, preocupes, pues José no te perfectamente sabe lo que va. Lo que es caro, José tiene Pero monólogo, lo eso quiere es muy siempre. de Estados Unidos eso, que hay gente que no sabe el valor de las cosas reales. Y tal vez te lo vende por 50 y decís, pero esto vale 500, no importa, dámelo por 50. Bueno, y después encontrás a alguien que si te lo quiere comprar por 1.000. Sí. Es muy así. Y con el arte creo que pasa mucho. Bueno, pues eso va a ser nuestro próximo capítulo juntos, requiere Candela. un poco de ¡Hostia investigación. puta! ¿Quién? Me ha mordido. Te ha Leo. mordido Leo. He pisado la pelota y pero me cago. Están psicóticos. Te lo estos. merecías, José, le has pisado la pelota. Están La psicóticos. Virgen. Y encima esa pelota, Pero- ¿dónde salió? Es de Siri. No, pero es otra nueva. Sí, Había es dos otra. y ahora está dónde salió. Pues la ha traído Ni Siri idea. para dar envidia, como siempre. Y quieren la misma. Por Sí, supuesto. Por supuesto. Vale. ¿Cuál es el sueldo mínimo que crees? Bueno, hemos pasado ya la ronda como de preguntas. No, esta sigue siendo pregunta. Ah, sigue siendo pregunta, perdón. ¿Cuál es el sueldo mínimo que crees necesario para vivir en Manhattan en un apartamento, una persona sola con una habitación? Para mí, con 100.000 se puede vivir bien. Una persona sola. Para empezar, o sea, alguien que se muda de otra ciudad o de otro país y le ofrecen un trabajo por 100.000, está genial. O sea, vas a acomodarte según el tiempo que estés acá, ver cómo es tu estilo de vida, qué querés hacer, qué no. No recomendaría a nadie que viva solo en una habitación, en un apartamento en una habitación, porque va a ser carísimo. Ya. O sea, Sí, yo empezaría por un estudio, con 100.000 estás genial. Vas a pagar mucho de impuestos, vas a pagar mucho de alquiler, pero para vivir acá se vive muy bien. A Vale. ver, Nueva York posiblemente no sea la ciudad en la que se paguen menos impuestos, ¿no? ¿Dónde más? Por eso Florida, por ejemplo, se paga muchísimo menos. En Florida no hay taxes de estado ni de ciudad. Acá tenemos federal, state y La ciudad, city. claro. Que en Florida no existe eso, no es, eso es federal. Solo pagas el federal. Sí.
que es una locura. O sea, es un 20 y pico contra un 30 y pico. O sea, se va muchísimo. O sea, la ciudad te roba por todos lados. Y no sabemos dónde lo mete. Es otra forma de echar gente. O sea, es tener un trabajo... Si no ganas bien, acá no vivís bien, obviamente. Entonces tenés que planteártelo. Si vas a vivir en Nueva York, tenés que estar ganando bien, porque si no hay muchas otras ciudades donde vivís igual de bien y mucho mejor. Bueno, para ir acabando, porque ya llevamos creo una hora, aunque habrá que verlo, después de hacer un par de cortes por peleas perrunas. Peleas por discusiones por huesos Después de hacer esos cortes, veremos a ver en cuánto se queda, pero vamos a ir a unas cuantas preguntas rápidas, a ver qué tal se dan. Empezamos. ¿Qué Empiezo es yo. lo más Bueno. caro? ¿Qué es lo más caro que has pagado en Nueva York? No me vale la renta y que no vale tampoco. Aquí es que hay que empezar a poner filtros, porque Sí, si no la no, gente no, se nos yo vuelve creo loca. ¿De qué estamos hablando? Lo más caro que has pagado, pero no por capricho, por me he comprado un Van Gogh. No. ¿Qué es lo más caro? Lo que consideras que has pagado sobrepagado. O sea, algo que digas, esto es caro. O sea, un café que he pagado $20 de un café. No, hablando, a ver, yo creo que he pagado. Una de las cosas que más me costó, pero lo hice, fue el máster. O sea, pagué una locura. O sea, la educación acá es carísima. O sea, pagué el máster, considero que fue caro, pero me sirvió. O sea, fue una inversión. No fue, o sea, no es específicamente en Nueva York, porque fue en Orlando, pero eso considero que, o sea, muy poca gente tiene acceso a eso y que además sin poder trabajar y todo eso que te genera el tiempo es una locura, pero bueno, lo vale. Después, específicamente en Nueva York, lo que más he gastado en salidas, o sea, en eventos, por ejemplo. Fin de año de este año. Creo que 600, ¿puedo decir nombres? 600 por persona. En una noche, o sea, en una cena, en un lugar muy bien o sea, la pasé genial, estuvo genial, pero son 600 o 650 por persona. Madre mía. Cena de fin de año. O sea, no fin de año, pasar año nuevo. O sea, pasar año nuevo en un lugar lleno de americanos que era de película, lo valió todo, pero fue carísimo. Son $600. 600 Ya, dólares. pero sea, ¿Y material? Y material. No, que yo la verdad que cosas materiales, como eso, estoy alquilando un piso y tengo poco espacio, la verdad que no. Me gusta mucho comprar cosas de segunda mano en Facebook Market. Entonces, o sea, me gusta West End, por ejemplo, es una marca cara. No compraría nada West End de primera mano, sino de segunda. Hay cosas que me gustan, que las tengo vistas y las voy como estoqueando hasta que bajan de precio o hasta que alguien las publica a tal precio y ahí las compro. Pero no estoy lista de hacer una inversión así en cosas materiales hasta no tener mi propia casa, creo. Candela es una mujer de experiencias. Compra experiencias. Sí. No cosas. No, y si tuviese mi casa, sí, ¿eh? Ahí sí. Cosas Madre materiales. mía. Pero para un alquiler, por ahora no. Estoy bien con... La siguiente Candela de compra de cosas materiales próximamente. Cuando tenga el penthouse y el piano. y el piano. Vale. ¿Nueva York es una ciudad para toda la vida o pensáis iros o piensas irte de aquí en algún momento? No, totalmente no. Es para etapas eso. Si tenés hijos, Nueva York no es una ciudad para tener hijos. O si querés tu propia casa, no. O sea, el día que te canses de vivir en esos edificios que son cómodos, pues también ubicados, pero son chiquitos y con dorman y que sentís que vivís en un hotel, bueno, ahí es el momento de mudarte, creo. O si tenés hijos, o sea, seguro. O sea, en todos los edificios sí ves niños y eso, pero Pocos. pocos, muy pocos. Y no sé cómo es su vida, cómo van al colegio, dónde. No, o sea, yo que ahí es el momento de Vale. mudar. ¿Cuál es tu restaurante favorito? En Nueva York, a ver. Creo que Palma. Palma es uno que me encanta. que Palma, es- ese no hemos ido. No he ido. Es uno súper italiano que tiene un patio increíble que lo usan. ¿Nunca han tenido bodas ahí? No. El 80% de veces está siempre asado por una boda ese lugar. El patio es increíble. Parece como o sea, una casa italiana de no sé qué zona son. O sea, es súper italiano el lugar. La vajilla es increíble. Las flores, el ambiente, todo. Me encanta. Está ahí por Soho. Palma. Lo tenemos apuntado para ir. Palma en Soho, sí. ¿Cuál es el peor momento que has vivido en Nueva York? El peor momento, yo creo que, a ver, cuando estaba haciendo el máster, o sea, el momento ese que tuve o sea, de entre papeles y cuando también estuve en un momento que no pude salir del país por tema de visa, con Trump y todo el tema de que quería echar a los estudiantes que estaban trabajando remote. O sea, ahora estoy bien porque tengo green card, pero antes cuando estaba con visas y eso,
O sea, esos momentos son que no sabes qué te puede pasar, que de un día para el otro te puedan echar. Y también estamos en medio de la pandemia. O sea, todo ese tema de mitad de la pandemia, de no saber, de estar estudiando, de que si no volvía a la universidad, Trump me quería echar del país. Bueno, al final no pasó nada, pero bueno, mucho de incertidumbre de no saber qué va a pasar y que estoy haciendo este máster y que no sé si va a valer porque me van a mandar de vuelta. Bueno. Me he gastado un dineral y después, me mandan a claro, Argentina. Trump dice que tengo que volver porque no hay clases en persona. Bueno, no es mi culpa que no haya clases en persona. O sea, hay una pandemia. En fin. Al final no pasó. Pero porque Harvard hizo una demanda. Harvard y no sé qué, MIT hicieron una demanda a Trump para que deje de molestar, porque era un tema que había hecho a todas las universidades, que si no, sus estudiantes no eran 80% en persona, tenían que volverse a sus países los internacionales. Bueno, al fin. ¿El mejor momento en Nueva York? El mejor. No es un día en particular, pero, por ejemplo, ahora que comparando con otros momentos donde ahora tengo trabajo estable, o sea, tengo un piso que me gusta, tengo la vida que me gusta, o sea, puedo darme mis gustos, o sea, tengo estabilidad económica, puedo tener el perro, o sea, como que siento que vivo bien y con lo que hago, o sea, como que veo los frutos de mis estudios y de mi trabajo y que, bueno, estoy cómoda. Esfuerzo. Sí, esfuerzo y todo, o sea, como que me siento que ahora estoy bien acá. No sé. Está en su mejor momento. O sea, como que siento que estoy bien, sí, que va a mejorar todo, pero como que vale la pena estar acá y haber hecho los esfuerzos que tuve que hacer. Claro, sobre todo merece la pena porque tiene unos vecinos maravillosos. Claro, tenemos amigos, estamos muy bien. Vamos, sí. Estás en tu prime, ¿qué se dice? Bueno, La mayoría de los compañeros de profesión que conoces aquí en Nueva York viven o sobreviven. a ver, está complicado eso, como dije antes. Nueva York es un lugar donde si no estás en finanzas o leyes o tenés tu propia empresa, estás complicado. O sea, desde la arquitectura yo los veo como que sí, yo estoy bien y gano bien, pero sola no podría. O sea, no. O sea, los que están en mi nivel y trabajan en lo mismo que yo, no viven igual que yo, más o menos, pero no creo que se puedan dar todos los gustos de viajar tanto, de hacer todas las cosas que tal vez puedo hacer yo. No sé, no es algo que tiene mucha brecha. O sea, si tenés tu empresa, ganás muy bien, la verdad que sí. Pero si trabajás para alguien, es muy difícil subir de puesto. O sea, hay mucho trabajo, pero no está bien pago. O sea, tenés que tener un puesto alto en esos trabajos. Lo que sí que me da la sensación es que hay mucha más posibilidad de moverte de un sitio a otro. Al haber tanta oferta de trabajo, sí que tienes posibilidad de moverte de una empresa a otra más fácilmente. Eso sí, siempre te vas a estar moviendo, pero es un rango que no... O sea... Que es complicado subir. Sí, muy complicado subir. Excepto eso, que tengas tus clientes, te dediques a tu empresa y sí, no hay límite. Que también es un salto. O sea, mucha gente no lo quiere hacer porque es... Complicación. Complicado, o sea, tenés liability, o tenés que tener un seguro, cualquier cosa que pase es tu culpa, o sea, te enfrentas a muchas cosas, son riesgos, pero también es... Riesgos en la ciudad de las denuncias y las demandas y los abogados. Claro, o sea, si quieres meterte en eso, te podés meter, un estrés enorme, pero bueno. Vale. ¿Lugar favorito de Nueva York? ¿Pero para qué? Para... Lugar, un sitio favorito sitio. que digas, me encanta ir a ver el atardecer en Dumbo o me encanta dar vistas desde el Top of the Rock. Creo que Central Park me gusta mucho, o sea, me encanta en cualquier época del año para ir con Leo a caminar por ahí, o sea, me encanta cómo se ve en verano, invierno. Que está precioso en cualquier época. Sí, es un lugar abierto que te desconectas de todo, del lío de la ciudad. Sí, es Central Park. Y bueno, yo creo que la última pregunta. Sí. ¿Cuál sería tu sueño en Nueva York si es que no lo has cumplido ya? Mi sueño. A ver, no sé, yo creo que el siguiente paso sería comprar. A mí me gustaría comprar una casa o algo. O sea, mi ideal es comprar algo y renovarlo yo. Pero como dije antes, no sé si en Nueva York, lo veo difícil. Serían las afueras. Bueno, pero te lo permitiría, el haber estado aquí, te permitiría el poder llegar a adquirir algo en otro sitio. Sí, eso, sería comprar algo, idealmente sería para renovar y poder renovarlo yo de a poco. O sea, como tengo contactos y conocimientos, podría ahorrarme
en permisos y en Podría meter un construcción, piano ¿no? fácilmente. Sí. Que esos ahorros no serían, en Nueva York no serían pocos, serían cientos de dólares. Sí, sí, sí. a Cientos ver. de Sí. miles. Sí, sí, Cientos sí, de dólares. Cientos de miles de dólares. O sea, el tema sí sería tal vez comprar una casa y mientras pagar un alquiler y remodelarla. O no, mudarte a la casa y hacer los arreglos desde adentro, que también podría ser, que eso sería lo más eficiente. Rentable. O sea, eso, vas haciendo una habitación y te vas moviendo, como dije. Como los de la East Side, ¿no? Sí, eso sería lo ideal porque no estás pagando 2 rentas. O que hayamos llegado al punto de tener la casa ya en Los Hamptons y entonces que te vayas a Los Hamptons mientras que te reformen la casa aquí de Nueva York. Eso sería lo ideal, sí, sí, sí. Sería perfecto, ¿no? Tener casa de invitados también y poder estar en la casa de invitados mientras. Sí. Bueno, muchas opciones aquí. Ay, sí. Bueno, pero de a poco vas a ir comprando una casa, después otra y después ya en un momento tener 5. Así, sin más. Sin piano, pero 5 casas. Y el avión privado para ir entre todas ellas, ¿no? Buah. Bueno, sí. Que también ninguno tengo con avión privado de mis clientes. Uno que alquila, lo alquila, pero no es de él. No Bueno. lo compró. Ay, vaya por Dios, no es de él. Lo alquila. Ya no Bueno. me acaba de convencer. Pero si no viaja en avión común, alquila. Tampoco Bueno, es tan caro a ver, alquilar, ¿eh? No, además, no hay- hemos estado viendo antes un par de vídeos y alquilar un jet privado son Sí. $100.000. No, 100.000 no, No, era el de había 300, por ¿no? 250, no, por 25.000 o no. No, 25.000 No, eran 25.000 los no. billetes de avión en... Ah, en Singapur, sí. Sí. $100.000. Mira, imagínate, vamos a hacer ahora aquí el puzzle. el final del podcast. Imagínate que nos queremos ir a Aspen a esquiar este invierno. Vamos aquí a cerca de Nueva York, que hay un aeropuerto pequeño. Alquilamos un jet privado que son $100.000. Nos vamos. ¿Cuántas personas? Podemos ir fácil 15 personas en un jet privado. Si sacamos cuentas, al final te sale. ¿Por qué? El vuelo. 5.000 5.000, cochinos dólares Sí. por 6.000, persona. 6.000, $7.000, ¿qué es? Nada. Nada. Chatarra. Nada. No, a ver, estamos hablando de gente que tiene casa en Aspen y para esa gente no es tanto. o sea. Nosotros fuimos a grabar un trabajo. Fuimos a grabar una pedida de mano en helicóptero. Sí. Justo a un Que no sé cómo se llama el helipuerto, no me acuerdo. No, yo tampoco. Pero está hacia el norte, tipo cerca de White Plains, Sí. un poquito más arriba. No está muy lejos de Nueva York. Y hubo un momento Nueva que York ciudad. Sí, Nueva York ciudad. Y hubo un momento que empezaron a llegar coches. Cuando terminamos del proposal y bajamos del helicóptero, Los coches estos, los grandes, no son los GM 4x4. los GMGs estos. Los negros, grandes de Uber. No sé cómo. Los se blacks. llaman. Sí, los blacks. Empezaron a llevar coches y empezó a bajar gente de los coches con maletas de Louis Vuitton, todos con zapatillas de Prada, y era como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se montaron todos en el avión mientras que estábamos esperando a que vinieran la gente del proposal y se fueron. Y se iban. Y era, A la y era Aspen. invierno. Y era invierno. ¿Seguro? Y era invierno porque la pedida de mano fue Qué frío que hizo. en Navidad. No, en Navidad o en enero. En Navidad cancelaron una que hicieron. Sí, pero fue un en- poquito antes. ¿Antes? Un de poquito Navidad? antes de Navidad. Bueno, pues bajando de White Plains, que era esa más o menos esa zona, para acá, estaba todo nevado. Nueva York, la ciudad no estaba nevada, pero que no es tan caro, vamos. No, que si no vamos es porque queremos. que hay por no menos, queremos. He visto, una vez me puse a investigar porque no sé por qué. De acá a España, en avión privado, $45.000. Bien, O sea, un barato. avión de 8 o 10 personas. Bien, imagínate que no llegas y dices, necesito un avión privado. Nada, 45.000, nada, sí. Ya está. A ver, Arreglado. si los tenés. Ya, pero el caso es que no los tenemos. No. Pero estamos hablando, estamos imaginándonos en Hemos otro dicho nivel. soñar. Estamos soñando en otro nivel de poder adquisitivo. Con Vale. casas en todos lados. Pues Pues nada. bueno, yo creo que Mira la cara de Leo. ha tocado su fin. Los perros ya quieren descansar de podcast. Después de comprar arte. Leo tiene una cara de... Pianos. A ver, Leo. Es que además se ponen a mirarse uno a otro como con la pelota en la boca. Como diciendo, Se están provocando. Aquí estoy yo, la pelota la llevo yo. Está mirando a cámara. Mira, Leo. se acaba de girar para que le vea a Siri la pelota. Y Siri llora. Bueno, pues, Candela, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer tenerte por aquí. Y vamos a planificar ya el siguiente, ¿no? ¿El de Halloween? Yo creo, Candela es una fanática de Halloween. Algo tendremos que Vamos hacer a por ir Halloween. a festejar Halloween en un A lugar. ver, entre Edu que quiere salir a grabar en Broadway, entre tú que quieres salir a grabar Halloween, y entre que venga otro después y me diga que quiere grabar no sé dónde, no, la vida no me da, lo siento mucho.
La vida no me da. Bueno, Lo intentaremos, pero lo intentaremos. Se junta material de otros años y se puede hacer. No, podemos ir. Bueno, ya veremos. Veremos. Bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Gracias a Candela. Gracias a Candela. Gracias. ¿Cómo se le daba los aplausos? Es que no voy a tocar teclas porque si no la voy a liar. Porque Venga, va. voy a poner grillos y voy a poner cosas No extrañas. pusiste ninguno de esas cosas. No, pero es que si me pongo a tocar teclas es que... Toca, No, intenta. ¿y para qué lo tenés, el teclero ese? Para nada, como muchas cosas. Compramos y ¿El están en el teclero? armario. ¿Pero para qué compraron eso? ¿Para esto o ya lo tenían? Ah, sí. Lo compramos para esto, A Candela. ver, y pero quiero alguno. Ahora hay grillos. Ay, no lo escucho yo. Ahora hay un grillo. No lo escucho. Ah, pero Déjale yo lo los escucho. auriculares a Candela. Ah, pero si lo pone aquí lo que son. Mira, anda. Aplausos. Venga, un aplauso para Candela. No, no sé que lo escuchaba yo. Déjale los auriculares que escuche. No, está bien. Madre mía. Ahora acaban de parar de aplaudir. Te han aplaudido un montón, Candela. Podéis escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcasts. Podéis verlo en YouTube. Y suscribirse aquí también. Candela, por favor, recomiéndanos. Aquí. Podéis suscribirse Aquí abajito. aquí abajito. Sí, más o menos. Ahí, por ahí. Aquí. En la cara de Leo, por ahí. Si tenéis algún comentario bueno, por supuesto, ponedlo. Si tenéis malo, hasta luego. No queremos José, verlo. por favor, no cohibas a la gente. Bueno, pero es que la gente, bueno, que escriban cosas bonitas, si no, no tiene sentido. ¿Los un bloqueamos saludo. o qué? Un No, saludo. hombre, no bloqueamos a nadie, Candela. Un saludo de Siri y Leo. Siri, Leo, subid. Venga, vamos a despedir. Venga, Leo, ¿sube si lo llamamos? Sí, sube. Leo. Vení, Leo, dale, dale. Sube. Oh, Dios, es que Leo pesa mucho. Leo, ¿subes o no? Sube. Vení, Leo. Sube, Siri. Siri, sube. Mira. Sube. Sube. Sube aquí con Leo. Sube. 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 Ahí van los dos. Pelea, ¿no? Nada, no vale. Adiós. Bueno, pues un placer. Que hayáis estado con nosotros. Sí, tenerte por aquí. Y hasta luego. Chao. Qué lío me hicieron esto. Madre Basta, Leo, sos un liante. ¿Pero qué os ha pasado? ¿Cómo se pone? I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José.